Es un privilegio lindo tener al pastor Daniel hoy con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Contentos una vez más de poder estar con ustedes el día martes. Bueno, saludé a algunos no los vi, hay nuevos. Y nosotros decimos siempre, todos son bienvenidos a la casa del Padre. Esta es la casa del Papá. Aquí nos juntamos para tener comunión con Él. Aquí nos juntamos para que los hermanos, como dijo el salmista, los hermanos juntos, ¿y qué más? Y armonía. Porque sabe que muchos se juntan, hermanos se juntan en las fiestas, pero no hay armonía. Pero qué bueno poder decir, tengo armonía con mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Mirando un poco y recordando en este día de las madres y a todas, que el Señor les bendiga. Amén. A cada una. Estaba pensando hace unos varios años que no estoy para el Día de la Madre con mi esposa, así que hace varios, y estoy por acá. Así que no puedo decir nada, no me pueden retar. Porque si no estuve aquí, estuve en Río Turbio y bueno, siempre fue por el Día de la Madre por aquí. Yo no sé si hace como 5 años que no estoy con ella para el Día de la Madre. Pero ya hablé por teléfono, ya hice los deberes temprano. Así que bueno, Dios bendiga también a Claudia ahí donde está. Gloria al Señor. Mirando un poquito las Escrituras y recordando a la vida de una mujer que encontramos en el Antiguo Tiempo, en el Antiguo Testamento, llamada Ana, ¿se acuerdan? Ana era una mujer estéril, la cual dice que su marido, el Cana, le daba ciertas cosas para ofrecer al Señor cada año. Pero él tenía 2 mujeres, una llamada Penina. Y esta Penina, viendo a Ana, la ponía en ridícula cada vez que tenía que ofrecer algo a Dios. Por eso dice que Ana lloró, abundantemente lloraba, porque veía que Penina tenía hijos y ella no. Y el marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué está triste tu corazón? Y él le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea que Penina tendría 10 hijos. Y ella no tenía ni uno. Era el oprobio que una mujer sea estéril, era una maldición. Hoy por hoy, muchos no quieren saber nada de hijos y están tratando de estirar lo más que pueden para que no haya más niños. Pero es una bendición de Dios, eso es una trampa satánica. Pero Dios es fiel y dice que Él bendice a sus hijos y a sus hijas. Ana lloró abundantemente, pero Dios le oyó. Cuando Dios oyó su voz, su silencio allí, ella dice que prometió a Dios, si me das un hijo varón, yo lo doy a ti. Mire, ¿qué diría? ¿Para qué quiero un hijo si yo no lo voy a tener? Si Dios le dice a alguno de ustedes, yo quiero el hijo que está por tener. Si hay alguna que está embarazada, no sé. Unas cuantas. Y Dios le dice, yo quiero ese niño. Y vienen y le traen acá a los pastores, después de los 2 años del destete, como dice, y se lo dan aquí, se lo dejan. Y ustedes se olvidan y se van.
Yo no sé si estamos tan dispuestos. ¿Lo haríamos? ¡Qué silencio! Cada uno peleamos como leones por nuestros hijos y decimos, este es mi hijo. Pero yo digo, Señor, tú me prestaste un hijo. Tú nos has prestado un hijo. Son tuyos, Señor. Tú los guardas. Tú los tienes en tus manos. Y no es, bueno, mi propiedad, es propiedad del Señor. Yo lo digo, bueno, yo tengo 2 hijos ya también grandes, pero son del Señor. Aunque nosotros lo amamos, no es que lo abandonamos, están ya, cada uno tomando su rumbo, como es la vida, pero siguen siendo nuestros hijos. Y los seguimos amando, pero sabemos que le pertenecen al Señor, así como nosotros nos pertenecemos al Señor. Dijo Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Y en este día tan especial para cada una de las mujeres que han sido madres, aunque decimos, como dijo la hermana Gladys, todos los días son día de la madre. Todos los días. A veces pensamos, y para el día de la madre, y después el otro día, ¿qué? Se terminó el día de la madre. Ese día nos portamos bien. Al otro día, nuestra vida se hace a un costado y que se arregle. Pero que Dios nos ayude, como hay una promesa del Señor. Dice, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida. Es una promesa del Señor, que tengo que honrar a mi madre, tengo que honrar a mi padre para tener una promesa del Señor. Y el Señor no deja nada sin cumplimiento, todo se cumple. Amén. Gloria al Señor. Amén. Yo quisiera en esta tarde tocar unos versículos en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo, podemos mirar capítulo 5, pero mirando unos cuantos textos allí, de que Jesús estaba siempre interesado y siempre está interesado en nuestra vida, de una manera u otra. Y mire aquí, yo miré en el capítulo 4 y dije, el Señor sanó a la suegra de Pedro. Mire, el Señor fue tan bueno que hasta la suegra sanó. Hasta la suegra sanó. Diría Pedro, Jesús, por eso te voy a negar, porque me sanaste a la suegra. Pero el Señor fue tan bueno que dijo, Pedro, yo voy a sanar a tu suegra también. Y en el capítulo 5 dice, el verso 17, un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerla delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de él. Al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Gloria a Dios. Jesús comenzó a hacer milagros tremendos en la vida de aquellas personas enfermas. Y parecía que los fariseos, los escribas, aquellos que se sentaban en la sinagoga, estaban esperando el momento de que Jesús apareció, no para glorificar a Dios, sino para acusar a Jesús. Y como Jesús sabía los corazones de ellos, Jesús le preguntó, le dijo a un hombre que estaba allí paralítico, que se ponga allí. Y los fariseos comenzaron a mirar, ¿qué hace este hombre? Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Lo primero que hay que hacer era perdonar los pecados. Porque ¿de qué vale ser sanos y los pecados no están perdonados? Jesús quiere sanar como sanó a otros tantos y les dijo: quiero que sean salvos y después ser sano. Hay primero un paso que tenemos que dar, que nosotros muchas veces no entendemos, pero yo quiero esto, y yo quiero esto, y insisto en que yo quiero algo. Y después que lo tengo, ¿qué? ¿Doy gracias a Dios? Aquí Jesús, estando en ese lugar que era la sinagoga, le dice: tus pecados te son perdonados. Y ellos automáticamente comenzaron a pensar: ¿quién es este? Que dice blasfemia contra Dios. Porque el único que perdona pecado es Dios. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: ¿qué es más fácil? Y le puso, como nosotros decimos, entre la espada y la pared. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle que se levante y ande? Y ahí quedaron, no sabiendo qué responder. Y Jesús le dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. Y él lo hizo en presencia de ellos. O sea, había testimonio y presentes allí de ellos mismos, que no podían negar la eficacia del poder de Dios que estaba sobre Jesús. Porque dice que Jesús estaba enseñando y el poder de Dios estaba sobre él para sanar a los enfermos. Y eso Jesús lo dijo a los discípulos en el libro de San Marcos, capítulo 16, muy conocido, y si lo vamos a leer para que no. 16, allí cerquita nomás. Dice: y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. Las señales seguirán a los que creen. Si hay incrédulos, mire, Jesús quiso hacer milagros y estaban sus parientes, sus hermanos, y dice: por causa de la dureza de su corazón y de la incredulidad, dice que no hizo milagros. Algunos poquitos. Pero dice: a los que creen, estas señales le van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño.
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y eso es creerle al Señor. Creerle al Señor. Pero es difícil. Mire, para Dios, recién estábamos cantando nombres sobre todo nombre. No es imposible para Dios. Todo lo puede hacer. Y aquí estaba este paralítico que los amigos, y yo me alegro por los amigos que tienen fe. Que tienen fe. Aunque el otro tenga fe, el paralítico no podía llegar. Pero los amigos dijeron, vamos, te vamos a llevar. Y yo me imagino la escena. Si viene alguien no puede entrar y tiene que romper el techo. ¿Usted le va a dejar que rompa el techo? Yo creo que algunos hermanos van a salir corriendo y lo van a bajar a los que están subiendo al techo. Y romper el techo y no un agujerito chiquito con cama y todo. Y bajarlo, lo bajan ahí al medio y todo mirando la escena. Los fariseos, los escribas, mirando a la escena. Y Jesús viendo la fe de ellos. Porque de otra manera lo iba a hacer. Si no tiene fe. Mire, ellos dijeron, no podemos entrar por la puerta. Vamos a entrar por el techo. Y así lo hicieron. Y cuando entraron, bajaron, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Cualquier día. Pero Jesús, Él no necesita el perdón de pecado, Él necesita caminar. Pero Jesús le dijo, lo primero, tiene que ser perdonado el pecado. Y una vez que el pecado está perdonado, entonces es fácil, porque la fe comienza a fluir. Y cuando la fe comienza a fluir en nuestros corazones, comenzamos a creer. Yo digo, Señor, ayúdame a creerte todos los días. Porque para cada cosa tenemos que tener fe. Pues la Biblia dice, porque nosotros por la fe andamos. Por fe andamos, no por vista. A veces pensamos que andamos por la vista, por lo que tengo. No, vivo por la fe en el Señor. Yo puedo tener muchas cosas, pero si no tengo fe y el Señor corta mi vida, me quedé sin fe y sin vida. Pero Dios quiere llevarnos a nosotros a creerle a Él, a creer a su palabra, a creer que el poder de Dios está para sanar. El poder de Dios está para libertar. El poder de Dios está para perdonar. Y tal vez tantas cosas tenemos en nuestro corazón que no podemos tal vez perdonar. Yo no sé si comenté, pero una persona que tiene tantos problemas para el perdón, no puede visitar a su madre porque hay un odio terrible contra su madre. Y su madre vive a pocas cuadras de la casa de ella. Hace años que no lo ve a su madre ni lo visita. No sé hoy, Día de la Madre, qué habrá hecho. Estoy seguro que no fue. Está peleada con la hermana, con una de sus hermanas, no, por un motivo no sé qué. Con la otra, por otro motivo, tampoco se habla. Tiene una hija que a medio ahí está. La hija comenzó a ir a la iglesia y porque la madre fue, ella salió de la iglesia y se fue a otra iglesia. Porque no se soportaban. Yo digo, qué triste. Y siempre anda con dolores. Dolor de acá, dolor de allá. Y yo digo, el día que perdones, Dios te va a desatar. El día que perdones a tu madre, el día que perdones a tu hermano, se cruzan en la calle ni se miran y son hermanos. Y yo creo que hay en muchos lugares que acontece lo mismo. Ese odio, ese rencor, ese rechazo de padre a hijo, de hijo a padre. Jesús dijo que iba a haber esas cosas. Que el padre contra los hijos, la madre y así, todos unos contra otros. Pero si buscamos a Dios, Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas. Y Dios va a perdonar y va a sanar. Hemos tenido testimonios tremendos de mujeres y hombres que han dicho, yo
tenía esto y esto y pude perdonar. Y por causa de perdonar, el Señor pudo sanar, pudo salvar, pudo transformar un corazón, una mente, una vida. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor. Porque pudo perdonar. Eso parece que nos cuesta tanto. Yo decía a una hermana que decía, yo hace 38 años que conozco al Señor, pero tenía un odio contra la hija, contra las sobrinas, porque hijos no tenía, menos mal. Porque a la sobrina, porque pasó y no pudo saludarla, ya se enojó. Pero ella conocía al Señor, según ella. Yo creo que si conocemos al Señor, nosotros podemos perdonar. Porque caminamos y dice la Biblia que tenemos que andar como Él anduvo. Y si yo ando como anda Jesús, entonces voy a vivir perdonando. Voy a vivir amando. Voy a vivir haciendo bienes. Y buscando una salida. Si las cosas están mal, yo sé que Jesús vino para arreglar mis problemas. Todas mis cosas yo lo dejo en las manos del Señor y el Señor encamina todas mis cosas. Y si yo ando como el Señor, voy a tratar de solucionar. Dice la Biblia que tenemos que tener, en cuanto a vosotros dependa, tiene que haber paz para con los hombres. Tiene que haber paz. Y esa paz tiene que correr. ¿Y cuándo va a correr? Cuando yo comienzo a perdonar. Aquí Jesús le dice a los fariseos que es más fácil, perdonar o decirle que camine. Y ahí empezaron los pensamientos, unos y otros buscando la manera de a ver si le decimos esto, estamos enganchados de dos lugares. Si decimos que tiene que caminar, y él dice, ¿por qué no ustedes no lo hacen caminar? Y si dicen perdonar pecado, ¿y por qué no le perdonan los pecados? No tenían autoridad para nada. Entonces Jesús le dijo, para que ustedes entiendan, y no hacerlo tan largo, dijo Jesús, yo le voy a decir a este hombre, levántate, prepara tu cama y vete a tu casa. Y así lo hizo. Y allí estaban, seguramente los discípulos con él, aprendiendo lo que Jesús hacía. Y cuando ellos comenzaron a caminar, lo vemos ahí un poquito más adelante en el capítulo 6 de Lucas, vemos a Jesús también sanando en la sinagoga. Dice, enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. La mano que tal vez él era diestro y podía usar su mano y no la podía usar. Y estaba allí. Y era día de reposo. Nos decía, creo que, no sé si el hermano Motesi o el hermano Zaraco en la convención, aquí en Río Gallego, que los judíos en tal lugar hacen de tal manera que no tocan ni el botón del ascensor para no trabajar el día sábado. Imagínense que Jesús entre y hace una sanidad de esa. Extiende tu mano. Y él la extendió. Y dice, y era día de reposo. Y ellos se enojaron con Jesús. Buscaban ocasiones. ¿Pero por qué Jesús hace eso en día de reposo? Pues Jesús dijo, el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo. Él si quieras trabajar, y él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo trabajo. El trabajo era hacer la voluntad de Dios. Y cuando dice que buscaban ocasión para llevarlo a Jesús a algún lugar y acusarles, dice, más él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo
hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Hay muchas personas que están buscando ocasión. ¿Qué podemos hacer contra Jesús? Jesús solamente quería hacer bien. Y es lo que la iglesia de 28, la iglesia de... Ahora porque somos acá. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de 28? ¿Hacer bien o hacer mal? En el día de reposo. Hacer bien. Y en el día que no es reposo, también hacer bien. Y ellos buscaban, dice, ocasión para acusar a Jesús. Porque ellos creían que ellos estaban bien y que Jesús estaba mal. Jesús quería sanar, quería perdonar, quería libertar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no, porque él sabía que él iba a estar por un lapso de 3 años. Y que él se iba. Pero que tenían que quedar aquellos que iban a seguir sus pisadas. Y llamó a estos varones, a estos discípulos. Y por eso encontramos los milagros que iban haciendo. Así como Pedro cuando hizo en el templo de Hermosa, y después dice Pedro salió, la iglesia crecía, se fortalecía, y un día Pedro salió guiado por el Espíritu Santo a visitar a los hermanos en diferentes lugares. Y por allá se encuentra con un tal Eneas. Hacía 8 años que estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Así como él vio que Jesús le dijo al otro: levántate y lleva a tu lecho. Le dijo: levántate y haz tu cama. Enseguida le puso a trabajar. A ver, algunos a veces nos levantamos ni la cama hacemos. Eso digo así nomás. Y le dijo Pedro: Eneas, levántate y haz tu cama. Y él se levantó. Y eso se divulgó enseguida, de tal manera que al otro lugar, no sé cuánto estaría del lugar que él estaba, había una mujer buena, bondadosa, trabajadora, llamada Dorcas, que se murió. Y estaban, dice, llorando. Y dijeron: vamos a buscar a Pedro, que está acá cerquita. Y fueron a buscar a Pedro. Y cuando vienen, lo primero que hicieron: qué buena que era Dorcas. ¿Vio cuando una persona muere siempre? Tan buena era la persona. Y hacen un recordatorio de lo bueno que era. Y capaz que estaba ahí al otro día, antes de morir, estaban peleándose. Pero decían: bueno, mire, Dorcas hacía estas prendas. Y le presentaban. Hacía esto otro. Entonces Pedro dice: hizo retirar a todos y se puso a orar. Y le dijo: levántate. Y ella dice: abriendo los ojos, se levantó. Y comenzó a caminar. Y se lo presentó viva a las que estaban llorando. Imagínense qué tremendo. Presentar a una persona que estaba muerta, de repente lo ve caminar. Y eso fue lo que trajo conmoción en el mundo espiritual, entre los hermanos y en los no hermanos, porque todos veían: si esta se murió y ahora está viviendo, si este estaba paralítico y ahora camina, yo estaba muerto en pecado y ahora estoy, cantábamos, Él me salvó, me perdonó. ¿No hemos sentido el perdón de Dios? ¿O alguno no ha sentido el perdón de Dios todavía? Si alguien no ha sentido el perdón de Dios, de la oportunidad de decir: Señor, yo quiero sentir el perdón de Dios en mi corazón. Yo quiero sentir el amor de Dios en mi vida. Si no
no he sentido el amor en mi corazón, que el amor de Dios pueda caer sobre mí para poder amar a otros, para dejar todo rencor, toda amargura, toda tristeza y comenzar una vida nueva. Dice, Pablo le dijo escribiendo a los Corintios, ¿se acuerdan? 5:17. ¿Se acuerdan alguno de memoria? ¿No? Dice que todas, he aquí, las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo Jesús, ¿cómo es? Todas las cosas, pasaron todas las cosas viejas y ahora son todas hechas nuevas. Y Dios quiere renovarnos, hacer que las cosas viejas. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él mismo experimentó que estando en la vida vieja había rencor, había enojo. Puedes ver las escrituras de Pablo cuando dice, ¿cuánto os amo? Pues eso no lo decía antes. Él buscaba a los creyentes para llevarlo a la cárcel, para maltratarlo, para matarlo en el caso de Esteban. Pero ahora dice, ¿cuánto os amo? Y él puso, mirá el amor que tuvo Dios, que derramó sobre nosotros. Ese amor. Pablo pudo experimentar y él podía decir, ¿cuánto amo? Porque él perdonó. Y él dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Metiéndose adelante. El camino del creyente es para adelante, no es para atrás. Atrás queda el pasado, queda el pecado. Y cuando dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿que quedó atrás cuándo? Hoy. Esta mañana ya no va a volver más, ya quedó atrás. Hace una hora quedó atrás. Tenemos que extendernos hacia adelante y siempre creyéndole al Señor. Las palabras del Señor, dice, son sí y amén. La palabra del Señor es verdad. Dice, el cielo y tierra va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Solamente Él confirma lo que dice, lo que Él dijo. Yo os doy autoridad sobre escorpiones. Y yo recuerdo hace unos años atrás, fui a visitar a un tío mío antes que partiera con el Señor. Y él era pastor. Hacía muchas misiones y se internaba a los lugares más inhóspitos. Y él fue y se perdió en una ocasión en unos montes allí por la zona de Formosa entre los indígenas. Y se perdió. Hacía 2 días que andaba caminando y no sabía por dónde salir. Y dice, agarré una fruta que encontré porque tenía hambre. Y comió una fruta. De esa que sacó, no sabía qué fruta era, pero él se la comió por el hambre que llevaba. Y dice, llevé 2 más en la mano. Y cuando iba caminando se encuentra en un lugar, sale de un monte y encuentra unas tolderías. Y se acercó a esos aborígenes. Y lo salieron, lo recibieron. Y él le dijo que estaba perdido y lo que estaba haciendo. Y les predicó al cacique y a todos los que estaban allí. Y le dieron de comer. Y le dijeron, ¿qué hacía con esa fruta en la mano? Y él dijo, porque tenía hambre, comí una y estas 2 las traigo para comerla después. Y ellos, conocedores de esos lugares, dijeron, esa fruta es venenosa. No se puede comer porque se va a morir. Pues ya me lo comí, dijo. Y vivió muchos años, no murió de eso. Vivió muchos años. Y me hizo recordar cuando dice, si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Eso es porque Dios quiere cuidarnos. Y muchas veces, y no es solamente de comer cosas para nuestros cuerpos. A veces son cosas, influencias satánicas que vienen a nuestra vida y que nosotros por ahí
Como decimos, nos comimos el garrón. Nos comimos eso, nos comimos los otros. Y era venenoso. Pero la misericordia de Dios nos ha guardado. La misericordia de Dios nos ha sostenido. Y eso es lo que hoy podemos decir, Señor, yo creo a tu palabra. Y yo sé que lo que tú dices es verdad y vas a cumplir en mi vida. En mi vida. Dios quiere cumplir en mi vida. La palabra de Dios, la que Él soltó, los fariseos no podían creer que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. No podían creer que diga al paralítico, levántate. No podían soportar que diga al otro, levanta tu mano. ¿La mano de qué me habla? De que yo tengo que, con mis manos, nosotros decimos las manos sirven, como decíamos los chicos, las manitos sirven para acariciar. Las manitos sirven para trabajar. No para pegar ni para robar. Las manitos sirven, entonces, y las manos que nos es tan útil a nosotros. Jesús dice, yo te voy a dar tu mano, para que trabajes. Yo te voy a dar las piernas para que andes. Y Pedro cuando dijo al paralítico, al cojo, ahí frente al templo de la Hermosa, dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Qué tremendo, qué tremendo la confirmación de la palabra del Señor. Qué tremendo cuando Jesús decía, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y todos los días el Señor estaba. Y todos los días el Señor está. Así como estuvo con ellos en aquel tiempo, está con nosotros hoy. Y yo digo, vamos a orar al Señor. Vamos a creerle al Señor. Yo digo, Señor, yo quiero creerte cada día más. Amén. ¿Se anima a creerle al Señor? Yo le pediría que estemos de pie. Y vamos